Muy bienvenidos al primer mes Espírita Mundial. Represento a México con el tema Espiritualidad Digital. Juana de Ángelis nos recuerda en el libro Adolescencia y Vida que los medios de comunicación también ofrecen valiosos instrumentos para la formación de la personalidad y la conquista de recursos saludables, de oportunidades iluminativas para la mente y ennoblecederas para el corazón. Soy Sandra Carrales y les voy a platicar acerca de espiritualidad digital. Comenzaré hablándoles muy brevemente acerca de los antecedentes de la era digital para abordar enseguida este tema de actualidad y de gran impacto para todos nosotros, espiritualidad digital. Pues bien, podemos ver el avance en la historia de la humanidad a cada paso del camino. El progreso en la tecnología de la información lo vemos desde el lenguaje, que surge de la necesidad del hombre por comunicarse. Y en este punto traemos a colación la codificación espírita, específicamente en el libro de los espíritus del codificador y maestro Allan Kardec, que hace la siguiente pregunta a la espiritualidad superior. ¿La vida social está en la naturaleza? A lo que ellos responden, sin ninguna duda. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. Continúan diciendo, el hombre debe progresar. No puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Pues bien, con esta necesidad de comunicarse surge la escritura, el papel, la imprenta, el telégrafo, la radio y la televisión, ampliando en este avance la gran cantidad de información, de conocimiento, así como incrementando a su vez la calidad y el impacto de ese mismo conocimiento. Sabemos que la mente humana maneja números muy pequeños. Sin embargo, con los ordenadores ocurre lo contrario. La Internet no es solo un almacén inagotable de información, una biblioteca al alcance de todos. Es también un espacio para la interpretación y para la acción. Un poderoso medio de comunicación y en tiempo real. Una plataforma de intercambio para el encuentro, para hacer proyectos, para comunidades virtuales, así como para la expresión individual y colectiva, además de un muy largo etcétera. Con este avance se logra la ruptura de los límites. ¿Pero de qué límites estamos hablando? Pues del límite de las masas a las que está dirigido este conocimiento, de los límites de la distancia y del tiempo que requería para llegar el mensaje y en sí el conocimiento implícito en él. Se incrementó además la capacidad de obtener, de guardar, de procesar y de compartir el conocimiento, convirtiéndolo en inteligencia para la solución de problemas, dejando a su vez un valor económico y social. Vemos aquí un enorme progreso en la humanidad que la conecta y que permite que la información llegue en tiempo real para la toma de decisiones de todo tipo, desde las más triviales hasta las más apremiantes. Esto es progreso. ¿Y qué nos dice la espiritualidad superior acerca del progreso? Pues bien, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 3, nos dicen, el progreso es una de las leyes de la naturaleza. Todos los seres de la creación, sean animados o inanimados, están sometidos a él por la bondad de Dios, que desea que todo crezca y prospere. El progreso es hijo del trabajo, y el trabajo pone en acción las leyes de la inteligencia. Y hablando de progreso, un empujón digital ha sido generado tras la emergencia sanitaria, y esta ha acelerado la conectividad, permitiendo continuar las actividades educativas, sociales, culturales, de entretenimiento, de comunicación,
de información y laborales, pues muchas empresas se vieron forzadas a echar mano de herramientas digitales en tiempo récord para evitar su desaparición. El COVID-19 ha sido un catalizador de esta transformación, no solo en el manejo de la información, sino también para llevar a cabo tareas, procedimientos, actividades que antes de la pandemia requerían ser presenciales, mostrándonos una nueva manera de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender, de trabajar, evitando la paralización de las operaciones nacionales, internacionales y domésticas, y colaborando en esta última parte a mantener el equilibrio, de alguna manera, de la salud mental por el aislamiento, y que es de relevancia mundial. Nos hemos adaptado al cambio exigido por las nuevas condiciones, generando además valor, no solo de negocio, sino de integración familiar. Es cierto que en los tiempos en que se llevó a cabo la codificación espírita, no existía, al menos en nuestro plano, el conocimiento, ni el hardware ni el software necesario para soportar la era digital que vivimos ahora y que tenemos al alcance de nuestra mano. Sin embargo, sabemos que el maestro Allan Kardec creó la revista espírita en enero de 1858, teniendo como fundamento ofrecer un medio de comunicación, un campo abierto a las ideas y experiencias vividas en varios lugares del mundo, buscando que pudiesen ser compartidas y analizadas mediante un pensamiento razonado. ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno? Centros, comunidades y aún individuos han echado mano de plataformas digitales para iniciar y o continuar el aprendizaje de la ciencia espírita, teniendo acceso aún estando a miles de kilómetros de distancia y tomando cursos en escuela incluso de otros países. Es fácil encontrar en la red conferencias no espíritas que cuentan con cierta espiritualización de la medicina, que nos invitan a considerar la sanación del cuerpo mediante la mente y los pensamientos. Han surgido y siguen surgiendo comunicaciones espíritas enfocadas a dar a conocer el espiritismo, que alivia la amargura de los pesares de la vida, que calma la desesperación y las inquietudes del alma, que disipa la incertidumbre o el terror acerca del porvenir, que aleja la idea de abreviar la vida mediante el suicidio. Esta es una respuesta a la universalidad y a la solidaridad a la que estamos llamados todos sin excepción. A pesar de lograr tener a nuestro alcance en un solo día lo que le llevaría años, décadas, tener a una persona en la Edad Media, nos da una clara idea de la cantidad y de la velocidad de la información en Internet, de lo expuesto que se encuentran nuestros datos si no llevamos a cabo una correcta inspección del sitio al que accedemos. Vemos en las redes sociales imágenes que no siempre representan la realidad de quien las sube, sin mencionar la facilidad de hacer bullying a los compañeritos, pues la alta exposición a los videojuegos nos hace reaccionar de manera insensible, ya que no los tenemos frente a nosotros, y poco nos importa su reacción, llevando esto a la elección de cada vez más redes sociales que no dejan más que ciertos minutos las publicaciones. ¿Qué podemos decir del reenvío de las fake news? Tantas veces como nuestro dedo lo permita, y en cada sitio donde tengamos presencia, sin llevar a cabo la menor verificación de la información, de la fuente que lo emite o en la que se basa, contribuyendo de esta manera a subir consciente o inconscientemente los índices de paranoia o temor colectivo. Se han legislado en cada comunidad y con justa razón instrumentos legales para la defensa de individuos ante este tipo de abusos, que si nos condujéramos moralmente como debiera ser, no tendrían la razón de existir. La espiritualidad superior nos dice en el libro de los espíritus: el progreso moral
es una consecuencia del progreso intelectual, pues hace que se comprenda el bien y el mal. Así el hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío acompaña al desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. El progreso completo es el objetivo de los pueblos y de los individuos. Se llega a él paso a paso. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo se equilibran a la larga. ¿Y qué pasa con los sitios cargados con información sensual y o con extrema violencia? Sabemos que sobreexcita la imaginación de los mayores de edad, pero también es posible encontrar a los más pequeños visitando estos sitios. Los niños nacen y se desarrollan en un ambiente digitalizado ya. Están en Internet desde muy pequeños. No les sorprende el uso de una pantalla táctil e incluso nos pueden dar clases al respecto. Están expuestos a la violencia y a contenidos no aptos para su edad, por lo que es necesaria la supervisión de los padres o tutores según sea el caso. Expertos en desarrollo infantil nos dicen que lo digital les va a permitir el desarrollo de nuevas destrezas y de facultades cognitivas. Les dará facilidad y dominio en el aprendizaje, además de una conexión con el mundo a través de Internet. Pero el aislamiento en que se encuentran les fomenta el desapego. La falta de contacto físico y directo evita la socialización, además de llevarlos a una reducción del campo visual y a un sedentarismo que los aleja del desarrollo físico. Nos dice la espiritualidad superior en el libro de los espíritus, en la parte 2, capítulo 7, lo siguiente. Los espíritus solo ingresan en la vida corporal para perfeccionarse, para mejorar. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar. Entonces es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. Un último punto nos falta por revisar y es saber cuál es la cantidad de tiempo que pasamos en los dispositivos electrónicos, haciendo pasar a un segundo plano nuestros compromisos, ya sean laborales, del hogar, de convivencia, familiares, actividades de esparcimiento, de ejercitación, benéficas para la salud de nuestro cuerpo. Pues existen predeterminadamente cargadas en los dispositivos electrónicos funciones que nos permiten observar la cantidad de tiempo que hemos permanecido en las diferentes aplicaciones o sitios. Nos sorprenderíamos de ver que nuestro tiempo no está siendo tan productivo como creemos. La espiritualidad superior nos dice en el libro de los espíritus: sabed también que cada uno tendrá que dar cuenta de la inutilidad voluntaria de su existencia. Esa inutilidad siempre es fatal para la dicha venidera. La felicidad futura es proporcional a la suma del bien que se ha hecho. Asimismo, la desdicha futura es proporcional a la suma del mal que se ha hecho y de las personas a las que se ha perjudicado. Aquí concluimos lo siguiente. Está en nuestras manos el fruto que logremos sacar de los vastos recursos digitales con los que contamos actualmente, ya sean de progreso o de estancamiento. Y por contribuir al progreso de la humanidad, estos recursos seguirán multiplicándose y evolucionando, pues responden a la ley del progreso, a la que estamos llamados todos en la divina creación. Muchas gracias por su tiempo. Que sigan todos muy bendecidos y hasta la próxima.